En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me han pedido que les cuente un poco de la historia y de lo que estamos haciendo aquí en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús en Chile. Entonces vamos a dividir esta presentación en esas dos partes. Un poco de historia y después lo que estamos haciendo en la actualidad. Comenzamos la historia desde que llegamos aquí a este hogar, que fue en el año 2011, por pedido de Monseñor Juan Ignacio González. Este hogar, o más bien escuela, ya existía, lo había fundado en el año 84, un sacerdote italiano. La providencia quiso que en el mismo año el padre Vuela fundara la congregación en Argentina. De hecho, unos meses de diferencia nada más, pero el mismo año. Y hasta ese año, hasta el 2011, la presencia de este sacerdote italiano fue la que movió esta obra aquí en Paine. Estamos ubicados a propósito a unos 30 minutos de Santiago, una conexión bastante rápida, y también a unos 25 minutos de nuestras misiones en La Pintana, diócesis de San Bernardo, donde tenemos dos parroquias, la parroquia Jesús el Buen Pastor y la parroquia Nuestra Señora del Huerto, que es donde estuvo por muchos años funcionando nuestro noviciado. En el Buen Pastor, además de todas las atenciones pastorales de la parroquia, que son más comunes, también tenemos parte de nuestra ciudad de la caridad, si queremos llamarle así, que es el comedor abierto Madre Teresa de Calcuta, en el cual se dan alrededor de 400 raciones de almuerzo de martes a sábado. Eso como un breve paréntesis y para conectar un poco con la historia del hogar. Entonces, en el 2011, Monseñor Juan Ignacio González le pide a nuestros superiores poder hacerse cargo de esta obra que por la ancianidad del padre Angelo Magalotti y por también algunas enfermedades, él ya no podía seguir. En ese año, para ser exacto en la fecha, el 26 de septiembre, al menos según el acta de directorio que queda registrado, que queda registro, el 26 de septiembre del año 2011, el instituto se hace cargo formalmente de la Escuela Especial número 77 Paine, Centro de Capacitación Laboral. Así estaba en el acta. Y tenía la particularidad esta escuela de que tenía un internado y los muchachos que estaban internados eran personas que en general no tenían casa, no tenían una familia, entonces el internado pasaba a ser su hogar. A partir de ese año, del 2011, entonces llegan acá varios laicos que ayudan para que se concretice este traspaso del hogar o de la escuela, como hemos dicho, que además estaba inscrita en el registro de fundaciones de Chile, por lo tanto, eso ya era un hecho. A partir del año 95, esto fue inscrito en el Estado como una fundación sin fines de lucro, que tenía por nombre, y todavía lo tiene,
Fundación para la Ayuda y Rehabilitación de Discapacitados. Así lo inscribió el padre Angelo Magalotti. Entonces el instituto, aceptando este pedido de Monseñor Juan Ignacio, se hace cargo de la fundación y se hace una primera reunión con un directorio, ¿no?, con 5 miembros que se hacen cargo, entre los cuales había sacerdotes de nuestra congregación y miembros laicos también. Se empieza todo un trabajo, sobre todo por parte de laicos muy comprometidos que se dedican 100% al hogar. Los padres en ese momento estaban también encargados de las parroquias de La Pintana, ayudaban con las clases en el noviciado, pero además también uno de ellos, el padre Fabio Shilerev, toma la dirección del hogar y venía cada tanto durante la semana para acá para ver cómo funcionaba y sobre todo para también las fechas más importantes, y estaba detrás de los laicos apoyando también la gestión del hogar. El hogar se recibe con muchas dificultades. Como les decía, el sacerdote fundador estaba ya anciano y enfermo, y la administración lamentablemente estaba muy complicada. De hecho, tenía esta fundación muchos problemas en la administración. No se podía pagar los sueldos de los empleados en esos años. Entonces habían deudas y hubo que endeudarse para pagar algunos finiquitos de algunos de los funcionarios que se tenían que retirar. Entonces se produce una deuda importante que bueno, no se pudo pagar por muchos años. Hubo un trabajo, por supuesto, de todos los miembros religiosos y laicos que pasaron por acá, pero recién es en el año 2018 que se puede pagar toda esa deuda. Entonces hubo 7 años aproximadamente en que hubo que hacer un trabajo de orden, básicamente, un trabajo de orden, de mucho orden, con muchas dificultades. Pero, como bien sabemos, Dios, que con su providencia nos asiste siempre, permitió que justamente ese año, 2018, se produjeran como varios hitos importantes para que el hogar pudiese ya definitivamente tomar un rumbo ya más firme y empezar a pensar también en avanzar más que en solucionar cosas que veníamos arrastrando desde hacía mucho tiempo. Como decimos, ya no había que apagar incendios, sino que ya se podía empezar a avanzar hacia adelante. ¿Qué pasa en ese año? En el año 2018 se decide con el directorio poner término a la escuela como una institución dependiente del Ministerio de Educación, y por lo tanto se cierra la escuela en ese sentido, se renuncia al reconocimiento oficial ante el Estado como una escuela especial, y entonces ya no se depende del Ministerio de Educación y se transforma en un hogar de acogida como lo que conocemos más nosotros, como el Hogar San Martín de Tours y otros hogares que tenemos en el mundo. Aunque el ritmo, también marcado por muchos años por la escuela, se mantiene. Yo me acuerdo, yo ya estaba acá en el 2018, yo llegué en el 2017, en enero del 2017, pero el ritmo seguía siendo muy similar a una escuela. Se tocaba la campana, había talleres, había un timbre que sonaba cuando estaba listo el almuerzo, etc. Era como
como que seguía siendo una escuela, pero ya no dependiente del ministerio. Y de hecho aún quedan todavía algunas cosas de eso. Algunos beneficiarios entre sí se llaman como alumnos, algunos que tienen familia y piensan que los van a venir a buscar, también hablan, me quiero ir de esta escuela, ¿no? Todavía sigue permaneciendo eso, como si fuera una escuela. ¿Qué pasó en el 2018 entonces? Brevemente, 3 cosas. Primero, eso, se renunció al reconocimiento oficial ante el Ministerio de Educación, pero después se pudo concretar se pudo concretar el pago de todas las deudas, gracias a Dios. Y en ese año la Divina Providencia nos manda 2 cosas súper importantes. O 3 cosas súper importantes. Primero, un grupo de personas muy comprometidas, ¿no? Que voluntarios que todavía siguen trabajando con nosotros, que son muy buenos, son gente muy profesional. Entonces se establece ahí un comité que asesore la economía del hogar. Entonces se crea el Comité Económico del Hogar. Y también se establece la necesidad de un laico para ser de director ejecutivo, debido a que los religiosos siempre fueron pocos. De hecho, hasta el momento somos 3 misioneros acá. El padre Rodrigo Pizarro, que es chileno, el hermano Marcos Cabrera, que es sanrafaelino, y yo. Somos 3 misioneros. Y actualmente nos apoya también un seminarista. Entonces tenemos un bedel. Entonces, debido al número pequeño de misioneros, es que también se ve la necesidad de que un laico haga más la dirección del hogar. Y se establece el director ejecutivo. Creo que varios de ustedes conocen a Felipe Ruiz, que ya lleva varios años trabajando con nosotros. En ese año, otra cosa que no es un hito, pero que por ahí se puede decir, es que se le da el nombre de Fundación PAR para que sea más fácil también la denominación tanto a nivel de los beneficiarios como de los voluntarios, como de las distintas personas que nos ayudan, los proyectos que se postulan. Entonces, en vez de decir Fundación para Ayuda y Rehabilitación de Discapacitados, se pone el nombre de PAR y se abrevia. Y una de las cosas importantes que pasa ahí, que digo es la segunda cosa, es que entra en vigor la Ley de Inclusión Laboral. La Ley de Inclusión Laboral nos permite a nosotros acceder a unos beneficios económicos para que el hogar ya pueda funcionar un poco mejor. Bueno, la Divina Providencia nos permite que podamos postular a un proyecto ya con otro ministerio, con otra parte del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias a este grupo de gente que nos empieza a ayudar, que son voluntarios muy profesionales, se puede presentar este proyecto y es aprobado el proyecto, uno de los primeros 5 proyectos que se aprueban en Chile bajo esta ley que entraba en vigor. Y así podemos nosotros empezar a trabajar con algunas empresas de acá de Chile, sobre todo de la capital, donde está la mayoría de las empresas y de las oficinas de empresas que están en regiones, se concentran en la capital. Y es así que empezamos a recibir aportes a través de esta ley, y eso nos permite ya contratar a más personas y empezar a mejorar también las instalaciones del hogar, que como no había recursos, yo me acuerdo que cuando llegué en el año 2017, bañábamos a 40 beneficiarios en una sola ducha porque el resto no funcionaba, se caían un poco a pedazos. Y así, otras cosas, ¿no? Las camas, los colchones no estaban en muy buenas condiciones, aunque todavía servían, pero ya estaban bastante viejos y había que renovar todo eso. Se empieza a buscar otras ayudas, también un grupo de laicos de una parroquia nos empieza a ayudar de manera permanente, entonces eso nos permite una buena remodelación del hogar y una mejora de la calidad de vida para los beneficiarios. Eso fue a partir del 2019.
Bueno, ahí también se crea un plan para ver cómo se va a avanzar en los años siguientes, que aquí se denomina Master Plan, y eso nos permite ir avanzando de manera ordenada, junto con el director ejecutivo que ya estaba trabajando con nosotros y el directorio, se puede trabajar en una misma dirección, ¿no? Por supuesto, también en colaboración con el provincial, que siempre es nuestro superior, y en los estatutos de la fundación el provincial también es como el referente máximo de la fundación civil, podríamos decir de alguna manera como el jefe, ¿no? Civilmente hablando. Bueno, al 2021 se realizan obras de construcción importante como un nuevo invernadero. Aquí siempre se trabajó mucho en el campo porque, como les dije hace un rato, esto era un centro de capacitación laboral, escuela número 77, y siempre había trabajos en el campo. Los invernaderos fueron algo que siempre estuvo. La granja con algunos animales también, a veces hubo más, a veces hubo menos, pero siempre los chicos, sobre todo los más antiguos, han trabajado en el campo. Pero los invernaderos siempre eran de estos invernaderos que duran un par de años y después el sol quema el plástico. Bueno, en estos años hemos conseguido un invernadero de mucho mejor calidad y ese invernadero ya debe llevar, el actual debe llevar unos 5 años más o menos y funciona muy bien todavía. De hecho, tenemos un plan ahí para hacer una mejora y cosechar lechugas hidropónicas, poner un proyecto de lechugas hidropónicas y frutillas. Bueno, hay varios proyectos también en ese sentido. Bueno, con el Master Plan hemos podido avanzar y con la ayuda de mucha gente, como les decía, a partir del año 2018 se ve la necesidad de un nuevo pabellón, entonces empezamos a buscar recursos para eso en instituciones privadas. Se puede construir un nuevo pabellón que es más para angelitos, aunque todavía no tan propiamente un pabellón de angelitos. Tenemos que pensar más adelante en un nuevo pabellón porque los chicos, como eran de una escuela, eran chicos más bien de discapacidad intelectual leve y algunos moderada, pero ninguno severo o profundo. Y eso durante estos años sí hemos recibido algunos de ellos, por lo tanto hay que pensar en un nuevo pabellón, si Dios quiere. Se termina de construir esa casa, se consigue un proyecto con una universidad, la Universidad Católica de Chile, que nos levanta una capillita muy precaria, pero con la ayuda de algunos bienhechores particulares podemos hacer algo lindo, que es la capilla que hoy tenemos. Y también se construye unas salas de proceso. Se comienza con un proyecto que son cajas de té, un producto muy bonito que desarrollan nuestros beneficiarios ayudados por los monitores. Se empieza a contratar gente profesional, terapeuta ocupacional, kinesióloga, enfermero profesional, un grupo de técnicos en enfermería que van rotando y ya tenemos enfermeros 24/7, eso a partir del año 2020 aproximadamente, 2021. Entonces se empieza a mejorar mucho la calidad de vida de los beneficiarios y crecimos. En un momento, cuando se cierra la escuela, varios eran alumnos y tenían familiares, entonces esos familiares se llevan a esos alumnos, quedan 30 beneficiarios que no tenían casa ni familia que los pudiera acoger. En un momento llegamos a 25 y actualmente tenemos 50 beneficiarios, gracias a Dios. Entonces tenemos nuestros cupos completos. Podríamos recibir a 1 o 2 más, pero 50 o 51 es el número que consideramos que están bien y que viven de una manera normal y no hacinados, no amontonados. Tenemos alrededor de 40 funcionarios en distintas labores y especialidades y con muchas ganas de concretar proyectos como, por ejemplo, la llegada de las religiosas, de las servidoras del Señor, que ha sido siempre un pedido y un anhelo tener a las religiosas acá para que puedan colaborar en la educación y en el trabajo apostólico que se hace no solamente con los beneficiarios, sino con los trabajadores, que son, como les decía, más de 40, y con los voluntarios, que son una cantidad enorme. El año
pasado pudimos contar alrededor de 1.600, los que pudimos contar, porque íbamos haciendo una fichita y con eso más o menos sacamos un cálculo, pero pueden ser muchos más. Se construye hace un año una casa para voluntarios, que ya, gracias a Dios, tenemos actualmente un voluntario italiano y un voluntario chileno y uno argentino. En un momento tuvimos 6 voluntarios. Bueno, esto va siempre rotando, pero ya es un hecho en la Casa de los Voluntarios, que también era un proyecto que teníamos muchas ganas de concretarlo, y porque la providencia de Dios así lo quiso, se pudo concretar a fines del año pasado. Bueno, hay hartas cosas en cuanto a proyectos que se han ido dando, pero en honor al tiempo vamos a dejar hasta acá. En todo caso, en las preguntas les puedo ahí también contar un poco más de los últimos trabajos que se han podido hacer y un poco también extenderme sobre el tema del voluntariado, que es algo bien fuerte acá en Chile, porque como les mencioné recién a la pasada, estamos en la región metropolitana y eso hace que estemos muy accesibles a los colegios, a las empresas y a toda institución que quiera hacer una obra de beneficencia. Bueno, hasta acá dejamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.